Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. En México, los suplementos culturales han tomado muchas veces el lugar de los libros. En un país con bajos índices de ventas en librerías, los suplementos han representado una excelente forma de entretener la imaginación, de enriquecerla, moldearla y hasta incluso de inventarla. Los suplementos culturales que salen a la luz cada semana tienen el objetivo de dar cuenta de lo que sucede en la actualidad, de hacer análisis, recomendar libros, obras de teatro, películas, exposiciones, pero no solo eso. Se trata de la formación de un gusto y el establecimiento, o el intento del establecimiento de un canon, del sentido de las proporciones. Estos suplementos siempre cumplen con su cometido. Son necesarios los suplementos ante la variedad de las redes sociales, los blogs y el Internet. En México hay una larga tradición de periodismo cultural y literario. Quédese aquí. Hoy hablaremos de suplementos culturales. En cierto sentido, todo empezó aquí, en la Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM. Me refiero a una visión cultural y artística. En 59 la dirigió Juan José Arreola y la volvió un centro cultural. En 61 Tomás Segovia dirigió las actividades de esta casa y promovió a un grupo central de las artes plásticas mexicanas. Luego, Juan Vicente Melo abrió aún más sus puertas a los jóvenes escritores de aquel entonces: Fuentes, Pacheco, Monsiváis, García Ponce, Lizalde, García Terrés y muchos otros. Cuando el ejército ocupó la universidad en 1968, Barrosierra puso aquí las oficinas de la rectoría. Por eso digo que, en términos de la moderna vida cultural mexicana, todo empezó aquí, en la Casa del Lago. Rápida entrada en materia. Fernando Benítez inicia el periodismo cultural moderno. Fue él quien fundó y dirigió el suplemento México en la Cultura en el periódico Novedades de 1949 a 1961. Después de una renuncia colectiva fundó La Cultura en México, suplemento de la revista Siempre, de 1962 a finales de los 70. Después fundó el suplemento Sábado del 1+1 de 77 a 85. Por último, dirigió la primera etapa de la jornada semanal a partir de 1984. Dirigir suplementos durante tanto tiempo puede acarrear vicios y excesos de poder, pero es indudable que Benítez le impuso una marca y una personalidad a sus suplementos y todavía tuvo tiempo para escribir libros. Benítez presentó a innumerables escritores, los dio a conocer y sobre todo convenció a los directores cerriles de los diarios de entonces, a los empresarios montaraces, de que no habría un verdadero periodismo sin una auténtica propuesta cultural en un periódico. Con Fernando Benítez tocó a su fin una manera de promover la cultura. Se trata de una obra muchas veces atada al árbol del autoritarismo y a los antiguos reflejos del cacicazgo cultural. Dos rasgos premodernos que aún no se desvanecen por completo en el paisaje de la cultura en México. Pero más allá del director de un suplemento, quienes verdaderamente lo hacen importante son los escritores que colaboran, así como sus lectores. De hecho, los suplementos culturales no solo sirven para proponer las novedades en el mercado cultural, no solo debe proporcionar información, también debe haber crítica, orientación y selección. Al final, un suplemento cultural, al igual que un periódico, debe reflejar la realidad e interpretarla. Muchos de los escritores más importantes que ha dado este país se han formado en suplementos y revistas, pues estos medios han funcionado como escaparates para la difusión de sus obras y para enfrentarse al público. Hoy en día, los medios se han diversificado. Por medio de Internet, las redes sociales y los blogs, es posible conocer propuestas culturales e incluso noticias de forma inmediata, sin tener que esperar la edición del periódico.
Aún así, en su momento, suplementos ahora desaparecidos como Arena del Excelsior, la Crónica Dominical de la Crónica de Hoy, el Semanario Cultural de Novedades, el Gallo Ilustrado de El Día y Confabulario de El Universal, le imprimían un sello particular a la atmósfera cultural y conjugaban una multitud de voces que creaban una comunicación más meditada, menos atrabancada. La colección de periodismo cultural que publican Conaculta y la SEP desde hace mucho tiempo ha publicado ahora recientemente El Santo Oficio, Periodismo, Literatura y Cultura Popular, prologado por Fernando Solana Olivares. Lo tomamos de la mesa de novedades. El Santo Oficio se convirtió desde hace años en una columna insignia del periodismo cultural mexicano, escrita semana a semana con gracia y no pocas dosis de ironía. José Luis Martínez S. inventó un tono y una forma magnífica de repasar la vida cultural y del espectáculo. Acaba de aparecer y es un libro realmente muy recomendable. El Santo Oficio de José Luis Martínez S. Participé durante 7 años con un grupo de amigos escritores que hacíamos el suplemento La Cultura en México que dirigía Carlos Monsiváis. Déjenme contarles esta breve historia de la vida cultural. Una noche sonó el teléfono en el departamento donde yo aprendía de los fuegos de la vida doméstica. Carlos Monsiváis me dijo: no puedo más, encárgate. Ya hablé con Pajés y está de acuerdo en que seas el nuevo coordinador del suplemento. Yo me integro al consejo. Vamos a formalizar la semana que viene el cargo. Hay un salario más que simbólico que otra cosa. ¿Te gustan los toros, los burdeles, los políticos del PRI? Todo eso tiene que gustarle al nuevo coordinador del suplemento, le dije. ¿Cuándo fue la última vez que entendiste o que oíste un chiste? Adiós para siempre, dijo Monsiváis, a quien le gustaba despedirse intempestivamente con esta frase. La sangre se me subió a la cabeza. Yo no sabía, desde luego, que la misma oferta se la había hecho a 2 o 3 amigos de ese grupo de escritores y de editores. El teléfono de nuevo. Oí la voz amputada de Monsiváis. Pajés nos espera el próximo lunes. Prepárate porque, aunque trae un tanque de oxígeno, bebe fuerte. Seguro te va a insultar, se rió. ¿Puedo pedirte algo? ¿Qué? Le pregunté. Tono crítico. El país se cae a pedazos. No hay salida. Digo voz amputada sin ganas de ofender. A la voz de Monsiváis le faltaba algo que suplía su inteligencia. La revista Proceso, que dirigía Julio Scherer, había publicado en sus páginas las crónicas de innumerables corruptelas, crímenes y complicidades de la impunidad de nuestros políticos. La jornada reunía a un grupo experimentado de periodistas que hicieron un periódico crítico con los recursos de un grupo de artistas, colaboradores y amigos. Ante esos 2 tanques de guerra periodística, la revista siempre venía menos. Un periodismo, digamos, de la vieja guardia. Cualquier cosa que esto quiera decir, dirigido por una leyenda, don José Pajés Yergo. Yo solo sabía lo que le había escuchado a Monsiváis y a Benítez, algunas bravuconadas míticas que se le atribuyen a Pajés. Al que se agacha se lo chingan doble. También aforismos que entrega la vida entre los pliegues de la sabiduría de los años y los tragos. Los premios son como las mujeres, siempre llegan cuando ya no hacen falta. El domingo siguiente compré la revista Proceso. Las páginas culturales ofrecían una noticia dividida, como indica el sello editorial de la Casa Proceso, en varias noticias. Leí la primera. Tras 15 años, Monsiváis deja la dirección de la cultura en México por cansancio. Abajo o arriba, no lo recuerdo bien, decía, Paco Ignacio Taibo II lo sustituye. Al final del artículo, Monsiváis daba las gracias a un grupo amplio, muy amplio de colaboradores que hizo posible el suplemento que él había encabezado. Desde luego, nuestros nombres aparecían aquí y allá entre los agradecimientos. Así pasan las cosas.
Inexplicablemente, hay muy pocos libros sobre el periodismo cultural mexicano. Humberto Musacchio se ha animado a incursionar en este territorio y ha escrito una historia del periodismo cultural en México, publicada por Conaculta. Algunos editores se imaginan que uno puede leer en libros de gran formato. Vean esto. Porque el libro de Musacchio es para leer y discutir sus puntos de vista. Yo por lo menos debatiría acercamientos y formas de ver y entender la prensa cultural mexicana. Pero lo cierto es que Musacchio le ha seguido la huella a esa tradición y la ha puesto en este libro de vocación crítica e histórica. Una edición, si no de bolsillo, más practicable, acercaría su contenido a los jóvenes estudiantes de periodismo en México. Otro libro que reconstruye una época del periodismo mexicano es Lo que Cuadernos del Viento nos deja, de Humberto Batis, pues no solo es la historia de esa revista, sino una revisión de la vida cultural mexicana de los años 60. Batis dirigió el suplemento Sábado del periódico 1+1 y durante años le dio a esas páginas un tono subido de tintas, un espacio para debutar escritores y una forma de entender la cultura mexicana. Es verdad que Carlos Monsiváis es una figura central de la segunda mitad del siglo XX en el periodismo cultural mexicano. El personaje de Monsiváis fue mucho menos, pero mucho más que sus libros. A partir de 1970, Monsiváis sucedió en la dirección de la cultura en México a Fernando Benítez. En las páginas de ese suplemento, Monsiváis impulsó una forma de hacer periodismo, impuso un gusto e impuso una forma de la crónica y el comentario político. 3 generaciones de escritores hicieron sus primeras armas en las páginas centrales de la revista Siempre, que dirigía el legendario periodista José Pagés Yergo. Se mencionaba poco a José Emilio Pacheco cuando hablábamos de suplementos culturales, pero lo cierto es que animó y decidió también el rumbo de la cultura en México. El periodismo cultural que ha ejercido Pacheco con su columna Inventario en la revista Proceso es en sí mismo un suplemento cultural. Pacheco nos ha enseñado que sin cultura no hay periodismo. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasa como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La cultura es lo que en la muerte sigue siendo la vida. André Malraux. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la Casa del Lago Juan José Arreola su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.